proceso que duró hasta el año 1517. Y en ese tiempo entonces comienza la iglesia de Sardis. Esto en la parte histórica, ¿verdad? En la parte de las eras de las congregaciones, de las asambleas. Proféticamente, Juan está apuntando, y Yeshua está apuntando a estas iglesias así para proféticamente lo que iba a ocurrir. Ahora, como no hay nada nuevo debajo del sol, esto va a seguir ocurriendo. Y la iglesia o la asamblea de Sardis se le dice piedra preciosa o sardio, ¿no? O sardo, que es algo poco común, es un remanente. Esta iglesia representaba el remanente de la gracia en el tiempo de la idolatría de la iglesia. Entonces, saliendo de Tiatira, aparece este remanente, que en la congregación del antiguo pacto, es decir, de Israel, Dios había preservado un remanente de 7.000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, de acuerdo con los decretos de Jezabel, y eso, ¿verdad?, lo tenemos en Primera Reyes 19, cuando él le habla a Elías. Entonces, en aquel cuadrito que ya veníamos estudiando en los estudios pasados de las demás iglesias, hacíamos la comparación entre las iglesias del Nuevo Pacto, estas 7 iglesias, con aquella que estuvo desde el desierto, ¿verdad?, desde que comienza con Moisés en adelante, y estamos ahora en esta de los 7.000 que no han doblado sus rodillas. Es decir, estos fueron solo los sobrevivientes, ¿verdad? Muchos ya habían sido asesinados, aunque no conocemos el número específico de vencedores en el tiempo de la iglesia de Jezabel bajo el nuevo pacto. Sabemos que existieron. Históricamente hablando, este remanente se expresó en la Reforma Protestante, y de esto es lo que se simboliza esta iglesia de Sardis. Esto no significa que todos o incluso la mayoría de los protestantes fueran vencedores. No obstante, el movimiento protestante representaba a la iglesia de Sardis porque salieron de una gran tribulación y tuvieron éxito de establecer de repente verdades, doctrinas y congregaciones separadas a la que era Tiatira, o en ese caso la Iglesia Universal Romana. Mientras se separaban, muchos les preguntaron: ¿cómo pueden sus creencias ser correctas cuando tantos grandes teólogos dicen que están equivocados? Entonces, la respuesta es simple: por sus frutos los conoceréis, como dice Mateo 7:20. El fruto de los credos de la Iglesia produjo una gran cantidad de asesinos y torturadores que carecían del amor de Dios. Independientemente de sus afirmaciones, de hecho también hubo protestantes que se separaron para creer en nuevos credos, pero no manifestaron el amor del Mesías. En ese tiempo, Tiatira, que había llegado con la Inquisición y todo, matando lo que ellos llamaban herejes, que eran los que no creían en sus concilios y en sus creencias, con el periodo de indulgencias y herejías, que de ningún modo salen de las escrituras, se quedaron con el monopolio de la escritura, es decir, pusieron el latín y entonces nadie podía entender a no ser que hubiera un sacerdote para explicarle. Nadie podía llegar a ella solo, a la escritura, a la Biblia, sin los sacerdotes. Pero en ese tiempo nace la imprenta. Y esa imprenta que traduce, la primera imprenta, el primer libro que traduce es la Biblia, y la traduce al idioma alemán, después va a salir en inglés y va a salir en otros idiomas, y eso produjo que la Biblia estuviera al alcance de muchos. Pero hubo un caso muy importante que lógicamente muchos conocen, y es que en ese tiempo, un sacerdote, porque si la verdad tiene que salir y la tenés encerrada, Dios se va a reír de eso y la va a sacar de alguna manera. Entonces, surge un sacerdote, que ahora vamos a hablar de él, que es Lutero,
Y Lutero empieza a conocer una verdad y en ese momento va a protestar, va a estar con la idea de reformar esa iglesia católica, de darle un giro, porque estaba muy notoria las herejías y las mentiras y las cosas que estaban sucediendo ahí. Ahora, Yeshua dice que esta Sardis tiene nombre o reputación, ¿verdad? Por el nombre es la reputación de esa congregación, pero que está muerta. En el Apocalipsis 3.1 dice: y escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: conozco tus obras, que tienes un nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Y esto se refiere también a Apocalipsis 1.16, donde Juan vio por primera vez al Mesías glorificado, que decía: y en su diestra sostenía las 7 estrellas. En Apocalipsis 1.20 leemos: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son los 7 iglesias. Estos 7 ángeles difícilmente pueden distinguirse de los 7 espíritus de Dios, que se suponían que hablaban a través de los líderes de cada iglesia. Los líderes de la iglesia mantuvieron la posición de el Shaliach Sibur. Tenía en las sinagogas ese nombre. Estos eran los mensajeros de la congregación, que eran llamados a leer las oraciones públicas mientras la gente decía amén. También se le conocía como Hasán o cantor, y este título también fue utilizado más tarde por la asamblea. Se suponía que el Hasán era un hombre justo y de buena reputación. Entonces, volvemos. Dado que el mensajero es un ángel, ya sea que la escritura combina, ¿verdad? Esto, el ángel de la iglesia lo combina con alguien físico o espiritual, en este sentido de que se suponía que el hombre debía manifestar la presencia de un ángel asignado. Las críticas en los mensajes de estas iglesias del Mesías muestran que su líder no había absorbido completamente a su ángel, por lo que la palabra en el ángel aún no se había hecho carne. Nosotros vamos a retomar de aquí, porque él dice: reconoció las obras, tanto buenas como malas, de esta iglesia de Sardis, y dice que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Es como que la iglesia son zombies, los muertos vivos. Y entonces acá es la palabra Shem. Y Shem tiene que ver con reputación, tiene que ver con famoso. Por eso en Primera de Crónicas 12:30, para aquellos que escriben, para aquellos que están anotando, y en Primera de Crónicas 22:5, alguien que se había hecho un nombre era un hombre de reputación. Este es el sentido en el que se usa la palabra en Apocalipsis 3.1. La asamblea, o quizás más estrechamente el Sheliach Sibur de esta asamblea, tenía una buena reputación, pero está muerta. Y esto es lo que vamos a ver ahora en Sardis, porque aparentemente, o como una apariencia, tiene verdades, tiene cosas buenas, se despegan de Tiatira, se salen de allí, pero está muerta. Y ahora vamos a ver el porqué. Esta iglesia no tiene un buen testimonio, como se supone que representa al remanente de los vencedores de la gracia. Y él le dice: despiértate, fortalece lo que queda, que estaba a punto de morir, porque no he hallado tus obras consumadas delante de mí. Entonces, esto de muerte en la escritura, el sueño, por ejemplo, hermano, el dormir, es una metáfora común de la muerte.
y en todas las escrituras, así que la solución que le da acá es despertar. Por eso le dice, despierta y fortalece lo que queda. Entonces, ¿cuándo es que despierta alguien? ¿Cuándo es que se despierta? Esta iglesia, hermano, de los Sardis, es la iglesia de los protestantes, la iglesia de los evangélicos, para que usted lo entienda bien. La iglesia evangélica, la iglesia que salió de los protestantes, aquellos que dicen nosotros salimos de Lutero, de Calvino, bueno, y ahora vamos a entrar en este tema para que quedemos claros de qué es lo que está pasando acá. Ahora, cuando uno despierta es porque llegó el amanecer, ¿cierto? Es el amanecer, entonces uno tiene que despertar. Pero tenemos un problema acá porque Isaías nos dice algo. Isaías capítulo 8, aquellos que tienen la Biblia, por favor, abran rápidamente. 8 de Isaías, versículo 15 en adelante. Hasta el 15. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. El 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Yuja y Bajei, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio el Eterno somos por señal y presagio en Israel, de parte del Eterno de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Y si no dijeran conforme a eso, ¿cómo dice? ¿Cómo es que dice ahí? ¿Alguien lo tiene? Pueden interrumpir, pueden hablar. Es porque no les ha amanecido. Entonces, a la ley y al testimonio, y si no dijeran conforme a esto, entonces, ¿qué quiere decir? Que no les ha amanecido. Y cuando vas a amanecer, es decir, es cuando tenés que despertar. Quiere decir, están dormidos, no despiertan. Y eso es porque, ¿verdad?, no les ha amanecido. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque entonces está diciendo despierta a esta congregación. El líder o este ángel o el vigilia tenía que estar atento, dominar en su puesto. Si él se dormía en el puesto, una atalaya, ¿verdad? Ustedes saben bien que los testigos de Jehová, por ejemplo, tenían algo que es muy conocido por todos. Y ellos tenían unas revistitas, que era lo que ellos leían en todas las congregaciones de los salones del reino, y una se llamaba atalaya, ¿sí? Atalaya es aquel que está vigilante, es aquel que está despierto ante el muro. Si ese se duerme, la ciudad puede caer. Y había otra que tenían, que era despertar. Entonces tenés el atalaya y tenés que estar despierto. No he hallado, dice, tus obras terminadas a los ojos de mi Dios. Entonces es una declaración profética de esta congregación de Sardis. Desde el 1517 va a estar hasta el 1776, que después comenzaría Filadelfia, que eso será para la otra clase. Aunque habían hecho bien en separarse de Tiatira, de poner una protesta sobre Tiatira, de querer volver pero no volvieron atrás, no volvieron al principio, no volvieron a sus raíces, no volvieron a aquellas primeras congregaciones acá, no, quedaron ahí sin terminar lo que tenían que hacer. Entonces todavía mucho había para restaurar.
Y entonces su trabajo era parcial. Los protestantes, lógicamente, no eran de ninguna manera perfectos. Estos no eran perfectos. Entonces, es una comunidad que tiene fama de ser espiritual, pero carece de vida interior, carece del espíritu, carece de una vida verdadera en su interior. Entonces, este sacerdote católico, ¿verdad?, empieza a ver las herejías de Tiatira y él quiere reformar la iglesia, y su crítica lleva a 95 tesis clavadas ahí en la puerta de una congregación, de una iglesia, y entonces provoca una reacción del Papa de la Iglesia Católica, y él empieza a hablar de que la salvación es por gracia, de que no por obras, no porque tengas que pagar, se va a ir ¿verdad?, a sacar del infierno y mandarlos al cielo, y bueno, toda una manga de mentiras y engaños con tal de que la gente diera plata porque se estaba haciendo la Capilla Sistina. Lo que estamos hablando, hermano, es historia. El Papa se enoja, lo quiere perseguir a Lutero, Lutero huye a Alemania, y allí él quiere pedirle ayuda a los judíos, él quiere que lo apoyen los judíos, pero los judíos no lo responden como él quiso, no quisieron apoyar a Lutero, los judíos no se metían en este asunto, y a ver, ahí está. ¿Están viendo, verdad? Están viendo a Lutero ahí clavando las tesis. Entonces, ¿me están escuchando bien? Perfecto. Bien. Sí, se escucha bien. Bien. Se escucha bien. Se crea la iglesia estatal, algo que no es bíblico, la iglesia del Estado, como la iglesia romana, pero en este caso se crea la iglesia en Alemania, la iglesia de Lutero o los luteranos, se crean los anglicanos con los ingleses, y a la vez la Biblia está llegando al público. Entonces comienzan a despertar muchas verdades a través de otros diferentes hombres, ¿sí? Nace esta reforma protestante con Lutero, con Calvino, con Zwingli y con muchos más. Pero comienza a haber un problema. Como Lutero no había sido apoyado por los judíos, y entonces se hizo la iglesia en Alemania y se fue separando, Inglaterra con Enrique VIII también se separa de la iglesia romana y crea la iglesia anglicana, y se van creando, ¿verdad?, todas las denominaciones que ahora después vamos a ver que son miles de denominaciones. Pero ninguna volvió atrás, ninguna buscó su raíz, ninguna fue atrás. Por eso él le dice, ¿verdad?, despierta y fortalece lo que queda, que estaba a punto de morir, porque no he hallado tus obras consumadas delante de mí. Es decir, no hiciste tus obras perfectas, no fuiste al principio, te quedaste en el camino y volviste a hacer casi lo mismo que estaba hecho. Y entonces ahí vemos que Lutero escribe un libro que dice ser, y que usted lo puede conseguir por Google, Los judíos y sus mentiras. Y en ese libro él está invitando a quemar sinagogas, a quemar los libros, a quedarse con todo lo que es de los judíos. Empezó ahí un antisemitismo de parte de estos reformadores. Calvino, ¿verdad? Calvino, que era otro, y que nosotros podemos ver a Calvino como aquel que es el que sale con la verdad de salvo, siempre salvo, ¿sí? Y que no solamente eso, de salvo, siempre salvo, sino que tenía la sola escritura. Él lo decía que solo lo que está escrito. Y esto es muy importante porque Calvino, hermano, termina persiguiendo a Servet, a Miguel Servet. Lo quemó en la hoguera, en Ginebra, un día como hoy, un 27 de octubre de 1553.
Hoy es 27 de octubre. Y este fundador del calvinismo, Juan Calvino, hizo quemar a Miguel Servet, el médico español, en la hoguera a las afueras de Ginebra por sus creencias doctrinales. Por lo tanto, el creador de la doctrina popular, una vez salvo, siempre salvo, la perseverancia de los santos o la predestinación, violó el clamor de la Reforma, la sola Escritura, al asesinar a un hereje doctrinal sin justificación bíblica. Entonces, cometen las mismas cosas que había cometido Tiatira, persiguiendo y matando a los que no estaban de acuerdo, ¿verdad?, con tu mismo pensamiento, con tu misma creencia, con tu misma doctrina. Entonces los persiguen y los matan. Esto pasó con Calvino y pasó con muchos otros. Por ejemplo, los anabaptistas, que después van a ser los bautistas, ven en la Escritura que no había bautismo de niños. La Iglesia Católica bautizaba a los niños, ¿verdad? Pero el niño todavía no es consciente de lo que va a creer, lo que está creyendo. Pero entonces ellos, evidentemente, ven eso y entonces empiezan a decir: hey, no hay que bautizar a los niños, hay que dejarlos que ellos después aprendan, deciden. No se bautizan niños. Los empezaron a seguir porque ellos defendían esa verdad y mataban a los anabaptistas, entre ellos a Juan Hus, un anabaptista. Entonces, estos reformadores que quisieron reformar la Iglesia Católica, que quisieron hacer las cosas diferentes, tenían nombre de que vivían. Tenían las doctrinas verdaderas. Tenían esa disposición de salir, de hacer las cosas diferentes, pero estaban muertos porque no tenían espíritu, no tenían el soplo, no tenían el amor de Dios, la vida de Dios para poder sostener esa creencia. Esto es muy importante, hermano, porque una cosa es tener la verdad, la doctrina y tener nuestras creencias, y otra cosa es vivir conforme al Espíritu, ¿verdad?, con la vida de Dios en nosotros. Esto es muy diferente. Entonces, era volver al principio, donde todo comenzó, antes de los concilios, de las herejías agregadas. Pero de tanto escuchar una mentira antibíblica y la tomás como verdad, cuando escuchás la verdad, crees que es mentira. Y esto es lo que está pasando. Entonces no volvieron a la Torá, no volvieron a aquel principio, ¿verdad? No volvieron tampoco a los judíos, ya no quedaban judíos. Entonces, si creían en el Mesías, ¿verdad? Sí creían en el Mesías, pero abandonaron la Torá y no regresaron a la Torá. Por eso no fueron halladas sus obras terminadas. Crearon denominaciones y el antisemitismo, ¿verdad?, la reforma calvinista, y esto termina, ¿verdad?, con el odio, con la guerra, con las peleas, porque como sale la reforma, salió la contrarreforma. ¿Y qué era la contrarreforma? La contrarreforma salió que crea la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús. Y él, este sacerdote católico de los jesuitas, Francisco Loyola se llamaba, crea la Compañía de Jesús, que se le llamó también la Policía Católica, ¿sí?, para contrarrestar a la Reforma, contrarrestar a Lutero, a Calvino y a todo lo que se levantaban. La Iglesia Católica toma entonces, para defender sus doctrinas, a Francisco Loyola y crea esta Policía Católica, ¿verdad?, y empieza la contrarreforma. Esto termina, ¿verdad?, con las guerras de las cruzadas. Los caballeros templarios contra, ¿verdad?, los protestantes, y los protestantes contra los católicos. Y así se han dividido países enteros, como Irlanda, por ejemplo, ¿verdad?, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, una católica, una protestante, y así fue con muchas cosas. Entonces crearon denominaciones increíblemente. El antisemitismo corrió. Los que mataron a Dios les ponían, ¿verdad?, a los judíos fueron los que mataron y odiaban a los judíos porque habían matado a Dios, habían matado a Cristo.
Entonces los judíos contra los protestantes hasta la llegada de Hitler. Usted imagínese que esto de las cruzadas fue por mucho tiempo. Por eso cuando los judíos escuchaban la palabra cruzada, se va a hacer la cruzada de Luis Palau, se va a hacer la cruzada de tal evangelista, imagínense lo que piensan. Las cruzadas era una palabra, hermano, que no se podía escuchar en el ámbito judío, porque las cruzadas traían muerte. Entonces, la iglesia de Sardis comienza, o la iglesia protestante, la iglesia evangélica, empieza a tener su comienzo, su raíz en esto de la reforma. Y es importante, hermano, porque esto llega hasta este tiempo de Hitler, que en homenaje a Lutero, pasados los años, ¿verdad? Lógicamente, en homenaje a Lutero, que era otro alemán, el día de su cumpleaños, el día del cumpleaños de Lutero, Hitler proclama el Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, donde se ordena quemar sinagogas, romper las vidrieras de los negocios judíos y quedarse con todo lo que tienen. Se le ordenó identificarlos con una estrella amarilla y que no podían entrar en plazas, en lugares públicos y ser expulsados, culminando esto con el holocausto mismo. Entonces, en lugar de retornar al principio, todo se volvió más confuso, de tener nombre de que vives, pero estás muerto. Una iglesia de zombies, una congregación o asamblea de zombies. Y él está diciendo, recuerda, arrepiéntete, Apocalipsis 3:3, ¿cómo le dice? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Esto es impresionante. Pero ¿qué había recibido y oído la asamblea de Sardis? ¿Qué se suponía que debían guardar, preservar? No se nos dice nada sobre esta asamblea en la ciudad de Sardis que pueda decirnos que se suponía que debían preservar, proteger o guardar exactamente. Nuestras mayores pistas provienen de entender que representan verdaderamente el remanente de la gracia, tanto en el antiguo pacto, ¿verdad? Aquellos 7.000 que no doblaron sus rodillas, aquellos que se habían escondido en las cuevas porque Jezabel los seguía, que Elías no conocía del todo, porque él cuando pregunta, Dios es el que le dice, 7.000 no doblaron sus rodillas, tranquilo, hay un remanente. Pero en el nuevo pacto, ¿verdad? Este Elías, que sabía muy poco de este remanente de gracia en su tiempo, Pablo nos dice más sobre eso en Romanos 11, versículos 2 y 7. La lección que extrae de la historia de Elías y los 7.000 se expresa en Romanos 11, del 5 al 6. Dice, de la misma manera entonces también ha llegado a haber en el tiempo presente un remanente, según la elección misericordiosa de Dios. Pero si es por gracia, ya no es por obra, de lo contrario la gracia ya no es gracia. Imagínese, y acá, si usted sigue en Romanos, yo le invito a abrir su Biblia en Romanos 11, porque ahí usted tiene lo que Pablo habla sobre esta congregación, y que esta va a tener que ver con esto que estamos hablando hoy. ¿Y qué es eso? Miren el 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia no es por obra, de otra manera la gracia no es gracia. Y si por obra no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Los que buscáis Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, es decir, los vencedores, sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Entonces es como que en esta congregación, tanto sea del antiguo pacto como la de ahora, toda la congregación está siendo endurecida, solo algunos, ¿verdad? Los vencedores, que es lo que Yeshua tiene como mensaje, le está dando
¿verdad? A cada congregación un mensaje de decir, hay vencedores que tienen que vencer esto. Entonces, es cierto que los protestantes elevaron la gracia en gran medida, todavía no comprendían su significado completo bajo el nuevo pacto. Su comprensión de la gracia era incompleta, principalmente porque no conocían los principios fundamentales del nuevo pacto, que se basa en la elección de Dios al hombre, en lugar del hombre a Dios. Entonces, es por eso que incluso el remanente fue llamado según la elección misericordiosa de Dios, como dice Pablo en Romanos 11:5. Por lo contrario, un remanente de obra, es decir, por el voto del antiguo pacto del hombre, estaría de acuerdo con la elección del hombre y la voluntad del hombre. El voto de Israel, por ejemplo, en Éxodo 19:8, ¿verdad? Donde dice, haremos, y es lo mejor ejemplo de un remanente. Pero Pablo nos dice que si este remanente no hubiera sido una elección de Dios en lugar de las obras nuestras, es claro que lógicamente que las obras incluyen el asunto de la voluntad de Dios. A los protestantes, miren, les voy a dar un pasaje para que, porque esto va a ser un tema de estudio, de exploración y de discusiones seguramente. Pero miren el Salmo 83 al 7. Salmo 80. Salmo 80. Y acá parece que como que Israel no puede. Se lo voy a dejar para que después podamos discutirlo, ¿verdad? 80 del 3 al 7. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Eterno, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, o nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haznos resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esto es para que después lo podamos discutir. Acá lo que están diciendo apela, ¿verdad?, a Dios para que nos convierta. Un shu, se llama la palabra shu, retornar, que Él nos haga retornar, para que podamos ser salvos. Entonces es algo que nosotros por nuestros propios medios no podremos lograr. Es lo mismo con nuestro amor al Mesías. Como dice en primera de Juan 4:19, nosotros amamos, ¿verdad?, al Mesías porque Él nos amó primero. Si Él no hace algo primero, no podremos hacer nada. Pablo traza esa genealogía de la salvación claramente en Romanos 10, porque dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin predicador? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, hasta que Dios dé el primer paso, es una tontería decir que los hombres de todas partes deben creer en el Mesías. Cuando los hombres invocan el nombre del Señor, es el resultado final de una serie de eventos que se remontan a la gracia de Dios al enviar a un predicador. En otras palabras, Dios tomó la iniciativa de cumplir su voto del nuevo pacto, de hacernos su pueblo y de ser nuestro Dios, como dice Deuteronomio de Barín 29 del 2 al 13. Bien. Entonces la era o esta Sardis produjo protestantes, pero estos tenían una comprensión incompleta de la gracia. Por lo tanto, estaban parcialmente orientados, ¿verdad? En su doctrina era una mezcla y todavía le faltaba conocer, y por eso estuvo después también la pelea con esta pelea de Calvino con Herminio.
que uno decía que la salvación se puede perder, ahora después lo vamos a ver un poquito más tarde. Entonces dice, vendré como ladrón. Miren, yo les voy a mostrar acá porque muchas denominaciones se crearon. Acá ustedes ven, ahí les estoy pasando para que vean un poco esta visita del Papa, el Papa de Hitler, ¿verdad? La Iglesia Católica bendiciendo a Hitler, orando por él. Los curas católicos, ¿verdad? Respaldando al Führer. Y acá tenés todas las divisiones de lo que fue la católica, la ortodoxa, la monofista, nestorianas, iglesias, que después de los concilios se fueron dividiendo. Y ahí tenés la protestante, que es la verde, ¿sí? La anglicana, luterana, y así siguió, y se fue desparramando un montón de denominaciones, y aquí lo tenemos, un cuadro sinóptico, el cristianismo primitivo, allá concilio de Efeso, concilio de Calcedonia, estamos hablando del 400, y cuando llegamos, miren, la línea verde, esas líneas verde y celeste, es cuando con la reforma, se empiezan a dividir, ¿sí? El anabaptismo, el protestantismo, el anglicanismo, y después van a surgir las demás de todo eso, ¿verdad? Los pentecostales, los bautistas, bueno, todas las denominaciones que usted conoce fueron a partir de este tiempo. Entonces, él dice, si no te arrepientes, vendré como ladrón. Y esto es otra de las marcas evangélicas. Si alguno quiere interrumpir, me puede interrumpir, quédense tranquilos, estamos para conversar. Esto ya les dije, lo que va a salir a YouTube es solamente la charla que estoy teniendo. Lo demás, las preguntas, las cosas van a ser cortadas de eso, y va a estar el audio crudo para solamente los que entran aquí, ¿sí? Así que quédense tranquilos por eso, tengan la confianza, pueden hablar, pueden interrumpir, pueden parar, pueden agregar, ¿sí? Entonces, vendré como ladrón. Esta es otra marca evangélica. El Mesías dice, no sabréis a qué hora vendré sobre vosotros. ¿Sí? Era como si estuviera ciego, a oscuras, confundido. Consecuencia de no arrepentirse. Dormidos en la noche. Entonces, Apocalipsis no habla del ladrón en la noche. Él dice, vendré como ladrón. ¿Sí? Y en aquellos días, hermano, y esta es una de las interpretaciones que existen de esto, en aquellos días los ladrones venían en compañías. Se llama la metáfora del ladrón. No pretendía evocar pensamientos de un ladrón, ¿verdad?, que se mete a robar joyas en una casa. La metáfora oriental representaba a una banda de ladrones que llegaban a la ciudad temprano en la mañana, mientras los hombres dormían, sumiendo a todos en el caos y matando a cualquiera que se resistiera a su saqueo. Eso es lo mismo que pasó en octubre, pero ya hace unos años, que quiere decir robo. Jamás, la palabra jamás, como hablamos el otro día también con Rubén, jamás es robo. Entró a Israel, ¿verdad?, en parapentes, y trajo el caos. Se metió en los kibutz matando gente, pero no fue de noche, hermano, fue de día. Eso se llama la metáfora del ladrón, es decir, el ladrón, que es la metáfora del oriente, ladrones que llegaban a la ciudad, son bandas de ladrones, y que llegan a la mañana temprano mientras los hombres duermen, sumidos a todos en el caos y matando a cualquiera que se resista. Esto es lo que se hablaba de qué es un ladrón, cómo viene un ladrón en el tiempo del oriente, en el tiempo del primer siglo, cuando Juan está hablando. Y es Pablo el que usa esta misma metáfora en Primera de Tesalónica 5, los versículos del 2 al 6. Dice, porque ustedes mismos saben muy bien que el día del Señor vendrá
como un ladrón en la noche. Él acá pone el ladrón en la noche. Apocalipsis no dice eso, ¿verdad? Dice que vendrá como ladrón. Ahora, Pablo agrega y dice, o Pablo lo dice antes, dice como ladrón en la noche. Mientras dicen paz y seguridad, la destrucción vendrá sobre ellos de repente como dolores de parto de una mujer encinta. Sí, es decir, el ladrón, ese ladrón, esa compañía de banda de ladrones del oriente venían todos juntos, ¿verdad?, a la mañana y traían el caos y destrucción, matanza. Ahora, entonces, cuando digan paz y seguridad, cuando estén durmiendo tranquilos, entonces vendrá de repente como dolores de parto a una mujer encinta y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Así que no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y sobrios. Y esto aquí estamos hablando de una doctrina muy evangélica, que es que Él va a venir y te va a arrebatar, ¿verdad? Se habla del arrebatamiento. Y acá tenemos un tema, porque en Tesalónica, si usted ve bien, y si usted lo lee bien, y me gustaría entrar ahí, mire cómo dice Pablo, capítulo 5, él dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, vosotros, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, dice, ¿sí? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con el corazón de la fe, del amor y la esperanza y la salvación. Es decir, él está hablando de ellos y de nosotros. ¿Quiénes son ellos? Los que duermen. ¿Quiénes son ellos? Los que están en la noche, los que están en tinieblas. ¿Quiénes somos nosotros? Dice Pablo, los que somos del día. No nos va a sorprender como ladrón. Pero claro, cuando vos hablas con los cristianos, dice, no, vendrá como ladrón en la noche. Para vos, el ladrón viene mientras los hombres duermen. Esta es la advertencia de Sardi, que estaba muerta, dormida, y necesitaba despertar. Hermano, cuando yo le digo despertar, cuando yo le digo a usted, es tiempo de despertar, ¿sí? Porque esto lo tenemos que sumar en Apocalipsis con con Juan, que es un sacerdote, que Juan es aquel que entiende las fiestas del Señor. Cuando yo le digo hay que despertar, usted ¿en qué fiesta usted está? ¿En dónde usted está parado? Los cristianos esperan ser arrebatados, por supuesto, sin entender las profecías de la fiesta de los tabernáculos. No se dan cuenta de que están en peligro, porque los centinelas están dormidos y los que están despiertos son muy pocos. Cuando yo le digo a usted, vamos a despertar, eso es yonterúa. Cuando cena el shofar es para que nos despertemos, ¿verdad? Cada yonterúa hay que despertar. El shofar suena para despertar y está un mes entero tocando el shofar en el ul para que usted se despierte, se prepare porque comienza un juicio. Y cuando él dice, despiértate, porque si no, aún lo que tienes todavía sin morir, va a morir. Entonces dice, vendré como ladrón, despiértate. Entonces, después va a seguir diciendo, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con una secuencia de fiestas, de Yom Teruah, Kippur, ¿verdad? Y Sukkot. Que después vamos a ver con la letra Gimel, cuando terminemos con Filadelfia, la Odisea y esta iglesia. Entonces vamos a ver Gimel, que es la número 3, la letra con el pictográfico, lo que simboliza y lo que significa, y el porqué. Que cada capítulo de Apocalipsis tiene que ver con una letra del alefato hebreo, como ya lo dijimos. Pero entonces dice, a ver,
vendré como ladrón. Pero no es solamente eso, hermano. Esta es una, ¿verdad? Entonces, el eco de Yom Teruah, la fiesta del shofar, está aludiendo directamente a esta fiesta de trompeta, conocida también como el día que nadie sabe. Pues no sabe cuándo va a ser, porque, ¿verdad? Ese día nadie conoce, porque es el primer día cuando la luna tenía que salir. Ese Rosh Hodeh, esto es un Rosh Hashanah, comienzo en el calendario hebreo, un Yom Teruah. Comienza la observación del primer creciente lunar, por lo que nadie sabía ni el día ni la hora exacta de su inicio. Por eso los sabios enseñan que nadie sabe ni el día ni la hora sino el Padre. Eso lo dice Yeshua también en Mateo 24:36. Durante esa fiesta los justos velaban en la noche esperando el toque del shofar, que anunciaba el nuevo año espiritual. Los que dormían no oían la trompeta, quedaban fuera del anuncio profético. Entonces, así Yeshua dice, si no despiertas, vendré sobre ti como ladrón. No porque él robe, sino porque él tomará desprevenido en el día del despertar. Entonces, Sardis, que representa al Israel dormido, o la iglesia sin el fuego, sin el espíritu, sin vida, es amonestada a volver a velar como los sacerdotes que esperaban el toque del shofar. Pero hay un nivel más, un nivel drash, que tiene que ver con el sacerdote dormido y el fuego del altar. En el templo, los Kohanim, los sacerdotes, debían velar toda la noche para mantener el fuego del altar encendido. Si alguno se dormía y el fuego se apagaba, era castigado. Yeshua está usando este midrash del templo. Sardi es como el sacerdote dormido en turno de la noche. El ladrón no es un criminal. No se está refiriendo a que ese ladrón va a robar o es un criminal, sino que se refiere al inspector del templo, al sumo sacerdote, al Cohen Gadol, que llegaba sorpresivamente para ver si los sacerdotes estaban despiertos. ¿Sí? Para ver si estaban despiertos. Resulta que había, los sacerdotes tenían que ser distribuidos en 5 en cada de las 5 puertas del templo. Uno en el altar del sacrificio, el otro donde estaba el Ketoret, el otro. Entonces eran más o menos 36 sacerdotes distribuidos por todo el templo y las puertas de la ciudad. Y el sumo sacerdote de noche daba una recorrida, el inspector del templo se le decía, ¿verdad? Este ladrón, que llegaba sorpresivamente para ver si estos sacerdotes estaban despiertos. Si encontraba alguno dormido, ¿verdad? Él venía con una vara y con una antorcha. Con la vara, ¿verdad? Lo golpeaba, ¿verdad? Si estaba distraído. Pero si estaba dormido, le prendía fuego a sus vestiduras con una antorcha. ¿Sí? Y esto se menciona, hermano, esto lo tienen claro. Esto se menciona en las fuentes rabínicas, en Tamid 1:4. Por eso Yeshua dice también, no sea que andes desnudo y vean tu vergüenza. Eso lo dice en Apocalipsis más adelante, que después lo vamos a ver, capítulo 16, versículo 15. Esto conecta directamente Sardis, la asamblea de los vestidos muertos, está en peligro de quedarse sin vestiduras blancas si no despierta cuando venga el gran sacerdote, este gran inspector, este gran sumo sacerdote que viene como ladrón. El término ladrón es ganab. Tiene en hebreo una raíz que también significa ocultar, cubrir, tomar lo escondido. Este es un nivel sod. Desde el nivel sod, el Mesías viene como aquel que penetra el mundo oculto para robar de la muerte las almas dormidas. Es el ladrón santo, el que desciende al Seol y arrebata de allí a los suyos. ¿Verdad? Como dice Efesios 4, del 8 al 10.
Es el mismo misterio del Yobel, del jubileo, cuando el Redentor recupera lo que fue perdido. Por eso, su venida, como ladrón, no es maligna, sino misteriosa y redentora. Viene a sustraer del reino de la muerte a quienes aún pueden despertar. En un tema místico, en el misticismo de las fiestas proféticas, el padrón profético es bien claro. La fiesta de Pesaj, la redención inicial, ¿verdad? La reforma tiene que ver con la salida de Tiatira, en esta iglesia de Sardis. Sale de Tiatira. Eso vendría a ser un Pesaj. En Shavuot, la palabra y la doctrina de la reforma doctrinal que hacen, ¿verdad? Vuelven a las verdades. Es la fase de estructura de Shavuot. Otra, ¿verdad? Otra palabra, otra enseñanza, otra instrucción. Muy bien. Después de Shavuot viene Yom Teruah, despertar del alma dormida. Entonces ahí es cuando le dice a Sardis, despiértate y arrepiéntete. Estás sin vida, estás muerto, tenés mucha doctrina, tenés muchas verdades, pero sin espíritu. Llevas a odiar, tenés para matar, seguís matando, seguís creando odio, antisemitismo, un montón de cosas que no tienen nada que ver con el Dios del cielo. Yom Kippur, juicio y pereza. No borraré tu nombre del libro, como va a decir después, y en Sukkot, la morada de la presencia restaurada, vestiduras blancas y gloria futura. Sardis entonces se encuentra entre Shavuot y Yom Teruah. Ya tiene conocimiento, pero necesita el despertar del sonido del shofar. Es decir, se quedó en Shavuot y no va a llegar a Yom Teruah. Yeshua, hermano, quiero presentarles esto como un dato. Yeshua en un momento, él está así, esto está en los evangelios, y él dice, los campos están blancos, ¿verdad? Antes de la cosecha. Y eso lleva 4 meses, dice, y los campos están blancos antes que lleguen esos 4 meses. Creo que alguno puede buscarme el pasaje para leerlo después. Pero había un periodo de 4 meses. El único periodo de 4 meses donde se distancian las fiestas es desde Shavuot hasta Yom Teruah. Ese periodo de 4 meses, la fiesta que viene tenés que estar vestido de blanco. Yom Teruah empieza una fiesta y en Yom Kippur todos se visten de blanco. Esto es lo que vamos a ver ahora, que tiene que esta relación, por eso se habla con este nivel, de cada nivel, ¿verdad? Entonces, esto de te voy a visitar como ladrón tenía que ver con esta inspección del sumo sacerdote y te quemaba la ropa si estabas dormido. Entonces te quedabas sin vestido blanco. Por eso él dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, Apocalipsis 3, del 4 al 6, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuándo es, hermano? ¿Cuándo es que se viste de blanco? ¿Cuándo es que alguien se tiene que vestir de blanco? ¿Cuándo es ese tiempo? ¿O cuándo es el tiempo donde no será borrado tu nombre, cuando nos saludamos nosotros, que seas inscripto en el libro de la vida? ¿Cuándo es eso? Diciendo una cosa, despierten, Yom Teruah. Si no, vendré como ladrón. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con el ladrón? Les quemaba las vestiduras. Todo sacerdote tiene vestiduras blancas, pero si venía el sumo sacerdote y ellos estaban dormidos, el sumo sacerdote con una antorcha le quemaba las vestiduras y ellos quedaban avergonzados. Se tenían que ir. Por un tiempo quedaban descalificados para seguir al servicio. Entonces esto, Yom Teruah, dice entonces, y los vestiré con vestiduras blancas. ¿Sí? Estas vestiduras blancas, que ahora vamos a ver, y orar. Velar es vigilante, quedarte vigilante, ¿verdad? Tenemos que vigilar, porque si no, vamos a correr el peligro de quedarnos dormidos cuando tenemos que estar despiertos.
Entonces ese era el problema, cuando vos estás oficiando, cuando vos sos sacerdote, que nosotros somos reyes y sacerdotes, eso es lo que dice. Justamente Apocalipsis nos dice eso, nos puso en un nivel de reyes y sacerdotes en la orden de Melquisedec, que quiere decir en la orden de Melquisedec que estamos sirviendo en el templo celestial, en el templo verdadero de arriba. Ahora, todo sacerdote se vestía de blanco, eso está muy claro, que ahora lo vamos a repasar, ¿verdad? Y esto es lo que dice en Apocalipsis, dice, tienes unas pocas personas en Sardis, no son todos, que no han manchado sus vestiduras. Usted puede conocer a algún hermano evangélico que sí, usted sabe que es un hermano de los buenos, verdadero, que busca, bien. Esos andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es decir, aquel que venza en esta iglesia, ¿verdad? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y esto es lo que decimos en Yom Kippur, que seas inscrito en el libro de la vida, que seas anotado en el libro de la vida. Entonces pasamos de Yom Teruah, llega Yom Kippur, ¿verdad? Nos arrepentimos, como nos dice el Mesías, y entonces nosotros que nuestros nombres sean escritos. Y confesaré, dice, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el Peshat, en lo literal, en la superficie, Yeshua alude a un grupo pequeño, unas pocas personas, que se mantuvieron fieles en medio de una comunidad espiritualmente muerta. El símbolo de las vestiduras blancas, en clásico en la cultura hebrea, hermano, son ropa pura, que representa santidad, integridad, pureza de corazón. Así como los sacerdotes debían estar vestidos de lino blanco para entrar al lugar santo, como dice Levítico 16:4, estas personas han conservado la pureza, ¿verdad?, espiritual para andar con el Mesías. Dios dio por primera vez, hermano, vestiduras a Adán y Eva. Génesis 3:21. Estas, por supuesto, eran prendas sustitutivas hechas de pieles que representan la carne física. Se dice que éramos cuerpos de luz y cuando cae, ¿verdad?, le hizo pieles, que es lo que nosotros tenemos como piel hoy. Eso es una de las interpretaciones. Más tarde se instruyó a los sacerdotes a usar prendas de lino blanco cuando ministraban a Dios en el tabernáculo y el templo. Levíticos 16:32. Incluso a la gente común se le instruyó a lavar sus vestiduras antes de acercarse a Dios. En el monte Horeb, en Éxodo 19:10, le dice que se debían vestir, santificarse, laven sus vestiduras, porque iban a estar delante de Él. Entonces, tener vestiduras limpias simbolizaba tener corazones limpios y estar vestido por fuera con obras justas en la vida diaria. De hecho, se suponía que todos debían poner un cordón azul o una cuerda en las borlas de su vestido para recordar los mandamientos de Dios. Eso lo tenemos en Bamidbar, el número 15, 38 al 40. Ninguna prenda estaba completa sin esto. Y esto era un símbolo de su obediencia a Dios y a su ley. Las vestiduras, hermano, de salvación que vemos aquí. Pero déjenme ir al remes, el nivel alusivo del eco de Yom Kippur que habla esta iglesia de Sardis. Evoca directamente a la ceremonia de Yom Kippur. Cuando el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, entraba al lugar santísimo, con vestiduras de lino blanco, no con los ropajes dorados del resto del año, en ese día se decidía quién viviría y quién moriría. Esto usted bien sabe que tiene que ver con Yom Kippur. Los nombres eran escritos o borrados, ¿verdad?, del libro de la vida. Durante los 10 días de Teshuvá, entre Yom Teruah y Yom Kippur, el pueblo clamaba: escríbenos en el libro de la vida. Por tanto, cuando Yeshua dice: no borraré su nombre del libro de la vida, está hablando en el lenguaje de Yom Kippur. Ahora, hermano, mediten esto. Justamente él está hablando de estas fiestas proféticas a esta iglesia de Sardis.
Pero quiero decirles algo. Justamente esta iglesia de los protestantes, esta iglesia de los evangélicos, esta iglesia evangélica, sea bautista, pentecostal, sea la que usted quiera, es la que no quiere guardar las fiestas. Es la que no sabe nada de Yom Teruah, la que no entiende nada de Yom Kippur ni Sukkot, es la que no va a ir a Pesach, la que no entiende Shavuot, la que no festeja ninguna fiesta, porque para ella ya no existen fiestas. Sí, la Navidad, Halloween, un montón de cosas, pero estas fiestas no las va a guardar. Por eso Yeshua le está hablando en este contexto a esta iglesia justamente. Arrepiéntete, tus obras no han sido, ¿verdad?, completas. Es interesante, siguiendo en un nivel más, en un drash, las vestiduras como el alma. En el pensamiento hebreo rabínico, hermano, las vestiduras simbolizan el alma misma. El cuerpo físico es la ropa del alma en este mundo. Y el alma es la ropa de la luz divina. El Midrash enseña que las almas de los justos son vestidas de luz, oro, que tienen la misma raíz que piel, solo cambia la letra inicial. Por eso, vestiduras blancas representan el alma que fue lavada, purificada, refinada. No es solo una metáfora moral, sino una descripción mística de un estado espiritual real. El justo que vence recibe una ropa de luz, Yeshuv, Hor, que le permite habitar en la presencia divina sin ser consumido. Así como Adán y Eva o Java fueron revestidos de la luz antes de la caída, los vencedores de Ensardis recuperan esa condición primogénea. Imagínese. Entonces, anote un versículo de Isaías capítulo 61, versículo 10, que profetiza. Dice, me alegraré mucho en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con vestiduras de salvación, me ha vestido con un manto de justicia, como el novio se adorna con una guirnalda y como la novia se adorna con sus joyas. Estas prendas necesariamente incluyen el cordón azul para mostrar un comportamiento legal, obediente. Pero quizás más importante es el hecho de que es Dios mismo quien viste a su pueblo con esas vestiduras. En el tipo y la sombra del antiguo pacto, los hombres se vestían con vestidura física. Pero bajo el nuevo pacto, hermano, es Dios quien lo hace por su gracia. Además, estas son vestiduras de salvación. ¿Qué es salvación? Esa palabra es Yeshua. Yeshua es salvación. Es solo otra forma de decir Yeshua, que se traduce más tarde, ¿verdad?, como lo han traducido como Jesús. Así que Pablo dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, os habéis revestido, es decir, te volviste a vestir del Mesías. Esta vestimenta también representa al hombre de la nueva creación, es decir, que no hemos convertido en nuevas criaturas, nuevos seres que tienen nuevas identidades y ya no somos el viejo hombre, el Adán viejo. Así dice, ¿verdad?, Pablo también en Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, el cual a semejanza de Dios fue creado en justicia y santidad de la verdad. En Colosenses 3:10, hermano, para los que anotan, y se han revestido del nuevo hombre, que se renueva a un verdadero conocimiento según la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en lo que no hay distinción entre griegos y judíos, circunciso e incircunciso, bárbaros, escritas, esclavos, libres, sino que el Mashiach es todo y en todos. Estas nuevas prendas, hermano, están disponibles en igual de condiciones para todos los hombres, independientemente de su origen étnico, social, todos en una misma clase. Todos tienen la misma oportunidad de vestirse con las vestiduras, ¿verdad? Bien, él elogió a unos pocos, ¿verdad?,
Y acá dice que se van a vestir de vestiduras blancas, el lino. A ver, poner esto como una declaración negativa implica que él tiene la intención de borrar los nombres de los que no son vencedores del libro de la vida. Esto es importante que nosotros lo podamos entender. No se puede borrar un nombre a menos que ya esté escrito previamente. Esto implica que algunos creyentes, aquellos que fueron genuinamente engendrados por la semilla de la palabra, aquellos que realmente tenían al Mesías en ellos como su esperanza de gloria, pueden perder su lugar en el libro de la vida. ¿Se entiende? Aquí nos hemos topado con la disputa centenaria entre Calvino y Arminio. Calvino enseñó, una vez salvo, siempre salvo, mientras que Arminio dijo que uno puede perder su salvación si repudia al Mesías. Y ambos tenían razón a medias. Lo que no entendieron, por eso dice que todavía no habían entendido este tema de la gracia y tampoco habían entendido que toda la doctrina tenían que haber vuelto al principio, pero no llegaron. Lo que no entendieron fue que la obra terminada del Mesías en el madero selló el hecho de que todos los hombres serían salvos al final, pero que el momento de su salvación aún no se había determinado, desde la perspectiva del hombre, lógicamente. Por lo tanto, una vez salvo, siempre salvo, es absolutamente cierto si lo atamos a la cruz, incluso si están perdidos. Yeshua lo encontrará al final. Y esto nos dice Lucas 15, con el hijo pródigo. Del mismo modo, los creyentes pueden perder su salvación temporalmente si renuncian al Mesías. Es posible que su nombre sea borrado del libro de la vida, pero no para siempre. El libro de la vida registra los nombres de aquellos que actualmente son elegibles para recibir las vestiduras del cuerpo inmortal que Cristo aseguró para ellos por medio de su muerte y su resurrección. Es obvio que si los nombres pueden ser borrados del libro de la vida, este libro se está actualizando constantemente, por así decirlo. No es un libro que registra el objetivo final, que es la salvación de todos, porque entonces nunca necesitaría actualizarse, ni se podría borrar ningún nombre. Así que Arminio tenía parte de razón al decir que la salvación podía perderse. Su error fue no reconocer el poder del madero, de la cruz, para salvar a la humanidad. De hecho, ese también fue el principal error de Calvino. La restauración de todas las cosas era el ingrediente que faltaba en la enseñanza de ambos, que si lo hubieran sabido habrían llegado lejos para reconciliar las dos enseñanzas y traer paz entre los dos reformadores. Entonces, acá vemos que en el nivel de no mezclar bueno, acá yo se los paso, pero está muy chiquito para que lo puedan ver ahora, me parece. La tradición judía es muy democrática cuando se refiere a los fallecidos. Por eso ordena a todos los judíos. Primero, ¿qué les voy a explicar con esto? Hay una prohibición en la Torá, hermanos, que se refiere a no vestir ropa de lana y lino juntos. ¿Sí? Devarim 22:11, Deuteronomio. En hebreo, shatnez significa mezcla o entretejido de dos naturalezas opuestas, una que tiene que ver con animal y otra que tiene que ver con vegetal. La lana, por ejemplo, semer, proviene del animal, símbolo de lo terrenal, lo emotivo, lo sacrificial, y el lino, pistín, proviene de la planta, símbolo de lo celestial, lo puro, lo sacerdotal. Estaba prohibido mezclar esas dos cosas. Pero lo más profundo que tiene esto, que tiene que ver con los dos Mesías, como dos naturalezas diferentes. En la tradición midrásica, ¿verdad? Se enseña que el proceso redentor se manifiesta en dos aspectos del Mesías. Primero, el Mesías ben Yosef, el siervo sufriente, asociado al sacrificio, a la redención del cuerpo y del mundo material. Y el otro Mesías, el ben David, el rey glorioso, asociado al trono, la restauración y la redención del alma y del reino.
Entonces, la lana sería el Ben Yosef, el Mesías que suda, sufre, sangra y se ofrece como sacrificio animal. Ben Yosef, la lana. Y el lino, el Ben David, el Mesías que reina en pureza, resplendor, vestido de vestiduras sacerdotales blancas, como el lino de los Kohanim, ¿verdad? Como la novia vestida de fiesta, como la novia que va al banquete, es decir, un vestido de fiesta, un vestido de gloria, un vestido de reinado. Entonces, el secreto del santuario, del cual Juan está hablando, que Yeshua le está diciendo, que tiene que ver con esto. Curiosamente, la única excepción donde la Torá permite la mezcla de lana y lino es en el Mizcán, en el templo, y en las vestiduras sacerdotales, como dice Éxodo 28, del 5 al 6. Allí los hilos del lino blanco se entrelazan con lana teñida de azul, púrpura y carmesí. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque en el santuario se reconcilian los dos Mesías, las dos dimensiones de la redención, el sufrimiento y la gloria, la tierra y el cielo, el sacrificio y el reinado. En este espacio sagrado, lo que fuera prohibido en el mundo común se vuelve unidad divina. En el tabernáculo arriba, en el templo celestial, es el lugar donde el Ben Yosef y el Ben David se encuentran en armonía, formando el uno, el Mashiach completo. Entonces la lana representa el corazón, la emoción, el cuerpo, y el lino representa la mente pura y el alma. Cuando se mezclan sin orden espiritual, hay confusión. Pero cuando se entrelazan en el templo del alma, bajo la unción del Mesías, se vuelve una mezcla santa. Por eso, esta de la mezcla, hermano, de la lana, y justamente, saben que hay dos momentos en la vida donde se tienen que vestir de blanco, con lino fino, blanco, resplandeciente, como dice, que es la novia. La novia se viste con lino blanco y resplandeciente. Cuando va a las bodas, una novia va de blanco. Cuando va de fiesta a las bodas del Cordero, cuando va a ese banquete, va vestida de blanco. Pero hay otro momento. Es el momento de la muerte. Los que mueren en el Señor, es decir, en el judaísmo se vestían o se les ponía una mortaja blanca de lino, algunos de algodón, pero de lino, ¿sí? Porque entienden que ellos se van a presentar delante. Miren, les voy a leer esta parte. La tradición judía es muy democrática cuando se refiere a los fallecidos. Por ello ordena a todos los judíos a ser enterrados con las mismas vestiduras o las mismas vestimentas, ricos y pobres, todos son iguales frente a Dios. Y lo que determina su recompensa no es lo que tiene puesto, sino quiénes son. Hace 1900 años atrás, Rabán Gamaliel impuso esta práctica para que los pobres no se avergüencen por no poder comprar ropas y los ricos no compitieran unos a los otros para ver quién utilizaba las vestimentas más costosas en sus funerales. Las vestimentas deben ser apropiadas para alguien que se encuentra o se encontrará en corto tiempo frente al Dios del universo, al Rey del universo. Por ello, deben ser vestimentas simples, hechas a mano, inmaculadas y blancas. Estas mortajas simbolizan pureza, simpleza, dignidad. Las mortajas no poseen bolsillos, simbolizando que ninguna posesión material puede ser llevada al mundo venidero. En la Hebra Kadishá, la sociedad fúnebre judía, poseen mortajas listas para su uso. Si no es posible conseguir a tiempo, es necesario retrasar el entierro hasta conseguirlas, ya que son de suma importancia. Las mortajas pueden estar hechas de muselina, algodón o lino. La costumbre es que no se debe gastar en una tela más costosa que el lino, pero si se puede utilizar otro material más económico. Luego se envuelve al fallecido en un talit
sin importar si es caro o no, o si es nuevo o usado. Una de las puntas debe cortarse una persona que generalmente no utilizaba un talí. Así lo desea, puede comprar un talí nuevo para ser utilizado en esa ocasión. Eso la familia decide en este caso. Entonces, es claro que la Torá prohíbe usar prendas de lana y lino mezclado, llamadas samnet, sin explicar por qué los judíos siguen esta regla y la mayoría de los judíos, ¿verdad?, no lo mezclan, no lo hacen. Entonces, o se ponen de algodón o se ponen de lino. Y ahí, eso para enterrar. Entonces, en las dos ocasiones en las que se usan las vestiduras blancas, hermano, es para encontrarse en una fiesta, encontrar a esa novia con el novio en ese casamiento, ¿verdad?, o en el funeral. Y entonces esas dos cosas que después vamos a ver más ampliamente en Apocalipsis, entonces él le dice, caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. La clara implicación es que los demás de la iglesia no estarán vestidos de blanco porque no son dignos de tales vestiduras. De vestidos blancos de fiesta de boda. Por eso la confusión del blanco, ¿verdad? Pero también que son vestidos de mortuoria, porque aún los que mueren en el Señor y aún esos que mueren no tienen ninguna diferencia, porque también se visten de blanco para ser resucitado e ir a esa boda. Solo el que venciere se vestirá así con vestiduras blancas, dice Apocalipsis 3:5. Y dice, lo anotaré en el libro de la vida y confesaré el nombre, ¿verdad?, delante de mi Padre. Qué tremendo. La palabra confesar proviene de la palabra griega, hermano. Bueno, acá les puse, para que estuvieran viendo ahí, les pasé. Los judíos ponen piedras en las tumbas, porque ellos ponen piedras, así tipo rocas, así, en las tumbas, en vez de llevar flores, porque simboliza un recuerdo perdurable y eterno. A diferencia de las flores que se marchitan, ¿verdad?, ellos ponen roca. Bueno, este es un detalle que, nada, se los quería compartir. Entonces, esta palabra confesar proviene de una palabra griega que significa decir lo mismo que el otro, estar de acuerdo, asentir. Por lo tanto, esta idea de confesar el nombre de uno en la corte divina establece el hecho de que dos partes están de acuerdo. Esta es, por supuesto, la característica principal de los vencedores. Aquellos creyentes que han experimentado el Pesa, tienen fe en la sangre del Cordero. Aquellos que experimentan verdadero Pentecostal son los obedientes, siendo guiados por el Espíritu. Pero aquellos que experimentan los tabernáculos están de acuerdo con el Mesías. En Mateo 10, 32-33, Yeshua dice, así que a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, todos los que están de acuerdo con Yeshua en esta era actual y no tienen miedo de declararlo públicamente, escucharán el testimonio de Yeshua diciéndole en la corte divina, estoy de acuerdo con él, con ella, este es mi hijo, uno que ha sido engendrado por mí y una nueva creación. ¿Cuándo se hará esta confesión pública de Yeshua? En cierto sentido, por supuesto, él respalda a su pueblo en todas las épocas, independientemente del tiempo. Sin embargo, el contexto de Apocalipsis 3:5 muestra un entorno específico de la corte divina que se manifiesta plenamente en el gran trono blanco, que eso lo vamos a ver después en Apocalipsis 20:12, donde se abre el libro de la vida. Así que la iglesia de Sardis, la iglesia del remanente de la gracia, es advertida de que no presuma que sus nombres están todos escritos en el libro de la vida. No presuma que ustedes son los que saben todo, los que conocen todo, que tienen toda la doctrina, que están salvos, que somos salvos. Los vencedores, entre ellos, están de acuerdo con el Mesías. Los demás necesitan despertar y arrepentirse, no sea que Yeshua venga sobre ellos como un ladrón, ¿verdad?, para quemarles esas vestiduras,
para robar, por así decirlo, sus nombres del libro de la vida. Es mucho mejor orar para que Yeshua robe y elimine todas las cosas que nos obstaculizan, ¿verdad? Que nos prohíben nuestra comprensión de su gracia, para que podamos estar completamente de acuerdo con su voluntad y su plan de la creación. Bien, yo no sé si me gustaría que ustedes puedan, bueno, yo les cuando lleguemos a completar con Filadelfia y la Odisea, vamos a hacer un análisis de la letra Gimel, que tiene que ver con este capítulo, y vamos a hacer un resumen de estas tres congregaciones con esta letra Gimel, que sugiere un caminante como alguien que se eleva, avanza. La forma del nombre de la Gimel está ligado a Gamal, que significa camello, pero también retribuir, recompensar, que el que otorga bondad. En la tradición, Gimel representa tanto la generosidad del que da como la soberbia de quien confía en su riqueza y estatus para sostenerse. Esto lo vamos a ver al final, cuando ya veamos todas las demás congregaciones, que ya quedan dos, que va a ser una clase sola de Filadelfia y la Odisea, para terminar el capítulo 3. Y que esta congregación termina golpeando, ¿verdad?, a Yeshua a la puerta de la Odisea. Dice: el que abre, yo cenaré con él y comeré con él. Entonces, justamente, el que abre esa puerta, comienza el capítulo 4 diciendo: vi una puerta arriba, eso lo traslada arriba, es decir, si abrís una puerta acá abajo, arriba se abre una puerta celestial. Eso es lo que vamos a ver.